¿Cómo están, gente bonita? Aquí les saluda su mulato preferido y estamos en un nuevo video para este humilde canal. El día de hoy hablaré sobre la segunda parte sobre estrategias que tengo en mi canal. Es una serie que estoy haciendo y pienso seguir haciéndola para que ustedes puedan ganar dinero. Si aún no te has visto la primera parte, te dejo el link aquí arriba. Ahora, esta estrategia va a consistir de dos mercados, tanto de BAF 163 y de Steam. Y la estrategia va a contar de conseguir buenos floats para así venderlos en BAF 163 y así rentabilizar tus skins de una manera muy buena. Entonces no me enrollo más y comencemos con el video. Ahora, una vez que tengamos abierto una pestaña de Steam y una pestaña de BAF, lo que tendremos que hacer es buscar skins en el apartado de Steam. Puede que no sea muy fácil hacerlo, pero aquí les dejo tres opciones que podrían utilizar. Nos tendremos que ir a Counter Strike, nos vamos a la colección de Train 2021 y sobre todo tenemos que poner en la parte de tipo clasificado, ya que utilizaremos las rosadas para esta estrategia. Le ponemos en precio para abajo y ya tenemos todas las skins que de menor precio a mayor precio. Ahora, las que vamos a utilizar van a ser las algo desgastado. ¿Y por qué digo algo desgastado y no digo deplorable o recién fabricado? Realmente lo que varía en BAF mayormente son las algo desgastado y las casi nuevo por el tipo de float. Si tú compras una deplorable, es muy probable de que la tengas que vender al precio mínimo para que se pueda vender, al igual que la bastante desgastado, al igual que recién fabricado, aunque hay excepciones. Pero normalmente es así. Así que siempre yo recomendaría que si tú quieres comprar algún skin por float y quieres ver si puede convenir o no, siempre lo hagas por medio de algo desgastado o casi nuevo. Esas son las dos que más van a rentabilizar tus skins al momento de comprar y puedes sacar un poco de profit. Ahora sí, vamos al apartado de cada una de estas armas. Yo la verdad he elegido la propaganda, la MAC, he elegido la Niveo de la USP y he elegido la Cataclismo, todas en algo desgastado. Ahora, nos iremos al apartado de abajo y tendremos que ver los floats. Una recomendación que aquí hago es que, digamos, si el arma costara 10.60, 10.70, se vende en este grafiquito que vemos acá a ese precio, no traten de conseguir un buen float por más precio. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, aquí yo puedo ver un enlistamiento de 10.63, 10.90, 10.90, 10.90, 11.12. Traten de no pasarse, digamos, del 11.50. No traten de buscar armas que tengan más de ese valor, ya que así estaremos perdiendo un poco de profit al momento de venderlo después en BAF. Así que siempre recomiendo que se queden con los precios bajos. Una vez que he dicho esto, ahora sí veamos los floats. Yo tengo unas extensiones instaladas en mi ordenador. Pronto haré un video sobre eso para todas esas personas que no saben. Pero si ya tienen extensiones, pueden seguir con este video. Ahora, tengo acá la MAC propaganda que podría ver los floats a continuación. Y puedo ver que en esta tengo un float de 0,2325. Tiene un buen float, ya que lo normal es poder encontrar armas de 0,35 como este de acá arriba. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es irnos al apartado de BAF. Una vez que ya tengamos el apartado de BAF en la parte donde están las skins que nosotros estamos buscando en Steam, nos iríamos a su página de esta misma skin. Y aquí algo muy importante que les voy a explicar es esta parte de acá abajo, que vendría a ser el range float range, que vendría a ser los rangos de float donde nosotros queremos vender nuestras skins. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es buscar cuál es el mejor rango de float. Digamos, en este caso, cuando hemos buscado la MAC propaganda, nos ha aparecido 0,2325 de float. Entonces, una muy buena consideración es ponerlo aquí entre estos rangos. Y por ejemplo, el de nosotros estaría entre este rango, lo pondríamos. Y han visto que mágicamente el precio ha subido de esta arma. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos rentabilizar ese pequeño porcentaje de dinero más para poder comprar skins mucho mejores. Entonces, una vez que ya veamos que ha subido un poco el precio, nosotros podremos comprarla. Entonces, puedo poner en comprar a 10.90. Ahora les dejaré el precio más o menos en dólares. Y listo, ya tenemos nuestra arma propaganda. Podemos buscar también en este caso la Niveo de la USPS
Pero en este caso he visto que, bueno, este es un muy buen float, así que también la compraré a 10.85, que les estaré dejando el precio en dólares. Después de eso tenemos las famas, pero la verdad es de que este precio ya se excede un poco de mi presupuesto, a pesar de que tenga un buen float. Bueno, me quedaré con esas dos por ahora y veré qué después puedo hacer. Una vez que ya tengamos esto, imagínense que esta Mac la vendo a 15.75. Entonces agarramos nuestra poderosísima calculadora y en este caso, ¿qué deberemos hacer? Primeramente, BAF te quita un 2.5% de comisión. Entonces, para que no se hagan la vida imposible, simplemente van a poner 0,975. Eso significa que estamos quitando ese 2.5% de comisión. Vamos a poner igual. Entonces BAF nos estaría dando aproximadamente 15,35 centavos de yuan. Pero, ¿qué puedo hacer con ese dinero? Imagínense en el remoto caso que yo ya no tengo que esperar esos 15 días de trade lock, esos 7 días fastidiosos de trade lock, por mi skin de la USP y de la propaganda, y ya la he vendido inmediatamente por arte de magia. Ya tengo este saldo en mi cartera, entonces ¿qué podría comprar con esto para que me resultara profit? Me iría a Market y buscaría las armas más comunes, las que tengan mayor volumen. Les podré dejar algunas aquí arriba, como la USP Cyrex, podría ser también la USP Lotus, podría ser alguna M4, digamos la Flashback. Son esas skins que se venden demasiado, entonces yo lo que diría es, digamos, vamos a USPS, van a la mismísima Cyrex, que puede estar acá en algo desgastado, la seleccionan, abren en una pestaña y aquí es lo que vamos a ver si realmente nos ha convenido comprar esa arma y ganar por ese float. Recuerden de que nosotros hemos comprado la Mac Propaganda por 10 soles 90. Ahora, si yo recibiera ese saldo y quisiera comprar una USPS, la dividiría entre 6,3 y en sí tendría dos USPS con 43, como si fuera una mitad de una USPS. Si ahorita mismo vamos al precio de la Cyrex en algo desgastado, vemos que está 5 soles 25. Ahora, todos estos precios, como podemos ver acá, lo podemos vender. Entonces, si está a 5.25, simplemente lo que tendría que hacer es multiplicar este valor por 5,25 y tendríamos 12 soles 79. He gastado 10 soles 90 y he ganado 2 soles aproximadamente de beneficio. Esto es lo que quiero que hagan, chicos. Quiero que ustedes busquen los floats, el menor número del float que es posible, y de esta forma venderlo en BAF. Utilicen estas 3 primeras skins, ya que les va a facilitar en vez de estar buscando muchas de ellas. También las que recomendaría podrían ser la Emperador, para los que tengan un saldo muy alto. También la USPS Mezcla Monstruosa y probablemente por ahí un AK Frente Brumoso o tal vez un AK Revolución de Neón. Posiblemente puedan no ganar mucho de beneficio con las AKs, pero es algo muy seguro. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, muchachos. Espero que ustedes puedan seguir sacando ese profit en cada una de sus transacciones. También esta estrategia también les sirve si ustedes tienen algunas skins con bajos floats, así que ya saben dónde poner para ver el precio real de sus skins por su float. Así que no se pierdan más videos de los que estaré haciendo próximamente. Y también espero que pasen una linda semana. Así que les mando un abrazo y nos vemos. Chao, chao.